Buenas tardes. Estoy muy contento porque hoy nos acompañan destacados juristas, destacadas juristas de México para analizar un tema que es interesante, que cumple 10 años, podríamos decirlo, de las famosas restricciones constitucionales. Vamos a tratar de hacer un balance dentro de las posibilidades por el tiempo eh, y por la complejidad. Parece algo muy sencillo, pero ha sido complejo. De hecho, con las recientes sentencias de la Corte Interamericana, parece que hay una luz en el túnel en mejorar los parámetros de protección de derechos humanos cuando se analiza eh, que también el control difuso de convencionalidad debe realizarse, eso dice la Corte, también la Corte Interamericana, también en la Constitución. Y para no dar más introducción, vamos a participar en el siguiente orden. Primero será el doctor Alfonso Herrera García, posteriormente la doctora María Macarita Elizondo Gasperín y finalmente el doctor Luis Gerardo Rodríguez Lozano. Así que para mí es un honor presentar a nuestro primer disertante, mi tocayo, querido amigo, colega. Realmente no tendría tiempo, sinceramente, para dar su gran currículum. Basta decir que es un jurista mexicano, destacado a nivel internacional por su trabajo académico en el ámbito constitucional, también en el ámbito de los derechos humanos, en el ámbito electoral también en nuestro país. Y es un honor para la Universidad Autónoma de Chiapas recibir al doctor Alfonso Herrera García. Tocayo, bienvenido a tu casa. Muchas gracias por estar con nosotros. No, al contrario, querido tocayo, doctor Martínez Lascano, es un gusto para mí recibir esta nueva invitación y es un gusto también compartir esta mesa y este tema con la doctora Macarita Elizondo, a quien saludo en este momento, y con el doctor Luis Gerardo Rodríguez. Y para celebrar justamente y conmemorar y analizar en este punto histórico una jurisprudencia que ha emanado de una contradicción de criterios, una contradicción entonces denominada de tesis, la contradicción 293 del 2011, que en realidad tuvo su resolución por allá de septiembre del 2013 y que las jurisprudencias fueron emitidas ya en 2014, con lo cual estamos celebrando justamente esta década de su emisión por parte del Pleno de la Suprema Corte. Yo lo que quisiera hacer en estos 10 minutitos que ya iniciaron, para mí, es hacer una especie como de recuento histórico muy, espero no muy acartonado, sobre las fases de la jurisprudencia en torno a las restricciones constitucionales que ha desarrollado el Pleno de la Corte desde el 2014, bueno, antes desde el 2011 hasta el 2024 y que algunos hemos identificado pues 5 fases de la jurisprudencia claramente identificables desde mi punto de vista. La primera de ellas fue una faceta de incertidumbre, de incerteza respecto a qué es lo que significaban las restricciones constitucionales en materia de derechos humanos. Es solamente uno de los temas que fueron polémicos para el Pleno en su momento, porque incluso el Pleno tenía más bien serias dudas respecto a numerosos temas, incluso respecto a la propia denominación de los derechos. Recordemos que veníamos transitando de una expresión de garantías individuales que hasta antes de la reforma del 2011, del 10 de junio, el 9 de junio, no se tenía muy claro si iba a superarse. Las salas de la Corte incluso tenían sesiones inmediatas después de que se vino la vigencia de la reforma y los ministros y ministras no tenían del todo claro si había que cambiar los proyectos para poder ya utilizar la expresión de derechos humanos. Si estaba en disputa la concepción de los derechos, era todavía más difusa la idea de las restricciones, ¿no? No existía una teorización en la jurisprudencia al respecto y fue hasta la apertura precisamente de estas primeras facetas
en cuanto a que la Suprema Corte fue siendo muy lentamente consciente de la necesidad de estudiar las fuentes del derecho y de estudiar la posición misma de la Constitución con la nueva redacción del artículo 1. La nueva redacción generó serias polémicas, serias incertezas, muy complicadas reflexiones en la Corte. No se tenía claro si el 133 iba a haber afectado, si el artículo primero superaría en cuanto a la especialización de los tratados de derechos a lo que el 133 establecía. También recordemos que el 133 fue interpretado de manera sesgada por la Corte por muchísimas décadas, es decir, era una fase claramente de incertidumbres. Después vino una apertura, yo le llamo emocionada de la Corte, quizá de manera excesiva, como lo fue la recepción de la sentencia condenatoria en el caso Radilla. Ahí una mayoría de ministros consideró, todavía no estudiaban las restricciones, ¿no? No era un tema que había que abordar porque no era un tema relevante, tampoco se estaba planteando de manera directa en los pronunciamientos que la Corte iba a hacer con la ejecución de la sentencia en el caso Radilla. Recordemos que el caso Radilla fue la sentencia emitida en 2009 y es hasta el 2011 cuando ya la Corte en julio, un mes después de la reforma, inicia el análisis de la recepción de la sentencia a través del expediente varios 912/2010. Ahí la Corte, insisto, todavía no tiene opción alguna de las restricciones. Estudia, desde luego, las maneras en las que las sentencias de la Corte Interamericana iban a ser recepcionadas por el Pleno, estudia qué obligaciones iban a desprenderse de esa sentencia para la propia Corte y para el Poder Judicial de la Federación. Sí establece criterios relevantes por unanimidad. Quizá el más importante es adoptar la teoría de que las sentencias condenatorias de la Corte Interamericana no pueden tener cortapisa alguna cuando se recepcionan por el Estado mexicano, incluida la Suprema Corte. Es decir, se establece una vinculación, voy a llamarla así, absoluta de la sentencia condenatoria por 11 votos. Eso, digamos que, por eso le llamo que es una feliz apertura de la Corte al derecho internacional de los derechos humanos en esa resolución. Desde luego que tiene sus puntos negativos estas determinaciones porque la Corte entra a un mundo desconocido, es decir, establece una apertura difusa a los tratados de derechos, pero no tiene claridad respecto hasta dónde puede llegar esa apertura. Desde luego que en la mente de los ministros en ese momento no existe la figura de la restricción, es decir, se habla solamente de que la Constitución debe interpretarse de conformidad y en bloque con los derechos de los tratados internacionales, pero los ministros no están pensando en las restricciones constitucionales en ese momento. De hecho, ni se menciona, yo creo, esa expresión en el expediente varios 912/2010. El segundo criterio importante es la adopción del criterio de fondo, la restricción del fuero militar. Aquí la palabra restricción que utiliza la Corte, por cierto, no se refiere a la restricción de los derechos, se refiere a la limitación de la idea y de la noción del fuero militar. Es decir, el fuero militar iba a tener operación solo como la Corte Interamericana lo había interpretado en el caso Radilla, esto es, no involucrando a civiles, sí cuando se hubiesen cometido delitos por militares y estuviese implicado o involucrado una persona no perteneciente al ejército o a las fuerzas armadas. La tercera fase de la jurisprudencia es ya, ahora sí me parece aquí, ya entra en el telón de nuestras discusiones la figura de las restricciones. Y es nada menos justamente la contradicción de tesis 293 del 2011, 2 años después del caso Rodilla. ¿Qué fue lo que a 10 años podemos decir de esa contradicción? Bueno, que ahora todos sabemos qué fue lo que implicó esa contradicción, ¿no? No me voy a meter demasiado en explicarla, solamente decir que la jurisprudencia que derivó de ahí, que es la que estamos analizando aquí, estableció que cuando exista una restricción constitucional explícita y ésta se enfrenta al contenido de los tratados internacionales, no puede inaplicarse. Esto significa, claro, estoy fraseando porque la redacción es sutilmente otra, pero lo que nos dice esta jurisprudencia y lo que la práctica significa es que la Constitución no puede ser inaplicada cuando tenga una restricción, esto es importante, explícita, expresa. Es decir, la Corte se encarga al Pleno allí de establecer que debe haber explicitud, literalidad de la Constitución. Y lo hace estableciendo una norma jurisprudencial
de manera abstracta, por lo tanto, impersonal y objetiva, con esas características. Es decir, no nos dice la Corte dónde están los artículos de la Constitución que establecen restricciones, ni nos explica qué es eso. Solamente nos dice que si la Constitución establece una restricción, eso le corresponderá identificarlo a cada operador jurídico. Entonces, lo que no puede hacer el operador jurídico es inaplicar. Un paréntesis importante, la acción de constitucionalidad 155 del 2007, en 2012, había establecido lo contrario, o si no lo contrario, al menos había establecido una posición distinta. Lo que había dicho la Corte es, si un marco de actuación jurídica es más amplio en un tratado internacional, entonces debo aplicar el tratado internacional aplicando el principio pro persona. Y lo que hizo ahí en la acción de constitucionalidad 155 fue aplicar un convenio de la Organización Internacional del Trabajo para utilizarlo como parámetro y entonces determinar la invalidez de una norma en el estado de Yucatán. Esto fue revertido y superado por la Constitución de 293 y la 293 entonces es la que va a imperar desde entonces. La cuarta fase es una fase de retroceso directamente. En 2015, el expediente Varios 1896, si no recuerdo mal, del 2011 resuelto ya hasta el 2015, estableció otro criterio limitador del cumplimiento de las normas de las sentencias internacionales, que es el de establecer que si una sentencia condenatoria de la Corte Interamericana involucra el incumplimiento o la inaplicación de una restricción constitucional, hay un estándar que se debe utilizar, que la Corte denomina un estándar de correspondencia, un examen de correspondencia, y si esa correspondencia se demuestra que hay una incompatibilidad de la sentencia, ya no del tratado internacional, sino de la sentencia condenatoria, entonces debe prevalecer, aplicando desde luego como premisa a la 293, la restricción explícita. Esto es, le da mayor fuerza a la restricción de los derechos, porque lo que nos dice es la Corte es que no podría aplicarse la sentencia condenatoria, no podría ejecutarse, y eso es sumamente relevante desde el punto de vista de las limitaciones del sistema de derechos humanos. Y bueno, ahí voy a concluir. Se me acabó mi tiempo en esta intervención, pero bueno, vamos a continuar seguramente en una segunda intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, querido tocayo Alfonso Herrera, muy interesante. La verdad es que yo creo que el tema de las restricciones, salvo la mejor opinión, empezó cuando se inició a cuestionar la jerarquía entre los tratados internacionales y la Constitución. De hecho, hubo una iniciativa para reformar el artículo primero que estableciera claramente que la Constitución, el principio de supremacía constitucional, en determinado momento debería de prevalecer sobre los tratados internacionales. Y habría que preguntarnos si el artículo primero vigente prevé el principio pro homine y plantea una cláusula de apertura, ¿no será que hay una contrarreforma judicial en la protección de derechos humanos? Sería otro tema nada más para reflexionar, porque dejaste caliente el foro. Bueno, gracias, tocayo. Ahora, bienvenida, doctora María Macarita Elizondo. La verdad, siempre es un placer contar con tu destacada participación. Una mujer brillante, excelente profesora, discípula igual que muchos del doctor Cipriano Gómez Lara, igual que mi tocayo Alfonso Herrera, y de que yo también el precio de haber sido pupilo académico de él, y pues en estos caminos que él nos ha trazado, pues seguimos en ello y hoy queremos también contar con tu valiosa participación, destacada jurista, publica diferentes artículos científicos, libros y sobre todo es una excelente pedagoga y conocedora del derecho constitucional y también dentro de la rama del derecho electoral mexicano. Bienvenida, estimada doctora. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Alfonso. Bueno, pues saludándolos, coincidiendo con ustedes y encantada de que eso suceda
en este tiempo y espacio a través de estas formas a distancia de las telecomunicaciones. Saludo con aprecio al doctor Alfonso Herrera, al doctor Luis Gerardo, que no me ha permitido verlo, pero creo que ambos somos del norte del país. Entonces, me da mucho gusto. Igualmente, Alfonso, que me hayas invitado y agradecer a las instituciones convocantes, en especial a la Universidad Autónoma de Chiapas, que nos da esta oportunidad. Em, Fíjense que no quiero pasar este momento sin dedicar mi intervención en particular a don Sergio García Ramírez, que fuera presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fallecido hace unos meses, y con quien me tocó el privilegio de participar ambos como consejeros en ese entonces de la herradura de la democracia aquí en México, que es precisamente el Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral. Sobre todo porque pues a él se le atribuye haber acuñado el término de control de convencionalidad justo cuando emite su voto concurrente en el caso Mirna Mac Chang contra Guatemala. Dicho lo cual, con todo cariño, mi reconocimiento a su trayectoria y a su don de gente. Mi intervención en este primer momento, pues ya me preocupó más Alfonso Herrera. Si él estaba preocupado por los 10 años, pues déjenme decirles que yo les voy a hablar desde hace 30, así es que, pero va a ser muy breve. Voy en 3 momentos, va a ser mi intervención, una vista panorámica en el tiempo, después un detalle, me voy a centrar en la metodología para determinar si una restricción de derecho humano de rango constitucional es compatible con el parámetro de control de regularidad. Y al último, obviamente, de las conclusiones. Mi intervención la he denominado el diálogo entre el legislador racional y el juez constitucional. Entonces, déjenme decirles que este diálogo se da hace 30 años justo, en diciembre de 1994, cuando se instaura por el legislador racional, se consolida una Corte de Constitucionalidad en México y se le da por primera vez las facultades para que conozca de mecanismos de control constitucional de manera abstracta y los invalide inclusive aquellas normas de carácter general. La Corte conoció de las primeras causas de acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, inclusive con el tiempo, ¿verdad? Se fueron legitimando en estas acciones de inconstitucionalidad, sobre todo órganos constitucionales autónomos, entre ellos la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Instituto Nacional, en ese entonces federal, de Transparencia y Acceso a la Información. Esto lo voy a dejar encorchetado, por lo que al final lo voy a comentar, porque precisamente han sido estas instituciones a las que por la charla entre nosotros le voy a llamar OCAS, órganos constitucionales autónomos, son los que en un momento interpusieron el mayor número de acciones de inconstitucionalidad. En 2011 se vienen las grandes reformas al artículo primero constitucional, como todos sabemos. Ahí está esa cláusula de apertura de los derechos humanos de rango internacional y se establecen esos lineamientos generales, esas técnicas de interpretación, la interpretación conforme, el principio de progresividad y todo lo que ya conocemos. Aquí lo interesante en esta línea del tiempo es que la Corte siguió emitiendo sus criterios de manera formalista, privilegiando el estudio de la forma por encima del fondo y dictando sentencias para efectos. Hubo muchos reenvíos. Entonces, curiosamente, en este momento, en esta época, se da la contradicción de tesis 239, perdón, 293, diagonal 2011, que como ya lo refirió el doctor Alfonso Herrera, se resolvió 2 años después, hasta septiembre del 2013. Esa contradicción de tesis, que se da precisamente esta vorágine de remisiones de criterios y de un considerable número de tribunales colegiados que emiten, pues obviamente, esos criterios que se van construyendo, esa contradicción de tesis
pone las bases para establecer que la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana es vinculante a todos los órganos jurisdiccionales, con independencia de que el Estado mexicano haya sido parte en ese litigio ante el propio tribunal. Constituye entonces una extensión de los tratados internacionales. Sin embargo, es muy importante que pongamos atención que esta contradicción de tesis, en ese apartado concreto de esta ratio decidendi vinculada a lo que les refiero de la vinculación de los precedentes, nada más se aprobó por 6 votos. En esta ocasión, por lo tanto, los efectos no son vinculantes. De hecho, es interesante leer esa tesis, esa contradicción de tesis, y solamente en 2 ocasiones alude a la frase restricciones constitucionales o restricción constitucional, en tanto los votos concurrentes, que fueron de varios ministros integrantes del Pleno, aluden a restricciones constitucionales en más de 160 veces. Pero la sentencia solamente en 2, o sea, la que resuelve la contradicción. ¿Por qué pongo atención en esto? Porque curiosamente, derivado de esa contradicción de tesis, se emite la jurisprudencia pocos meses después, en el 2014, la jurisprudencia 20-2014 que nos convocan ahorita a estudiarla. Y ahí es donde se sienta en esa jurisprudencia que dada a partir de esa contradicción, se da todo este tema, sabedores, ojo, de que nunca debió haber sido emitida una jurisprudencia con efectos vinculantes y obligatorios, sino una tesis aislada. ¿Qué sucede? Lo que no es vinculante es el concepto sobre lo que es una restricción constitucional, pues si la sentencia ni la jurisprudencia dotaron de contenido el alcance de dicha expresión, como tampoco se clarificaron sus eventuales condiciones de aplicación. En esta línea del tiempo, 3 años después, dado que la Corte sigue sin emitir resoluciones privilegiando el fondo, viene el legislador racional, 2017, reforma el artículo 17 constitucional y entonces dice, es un derecho humano que privilegies la solución de fondo por encima de los formalismos procedimentales. Le dice el legislador racional a el juez constitucional. Entonces, en esa línea del tiempo, estamos hablando 2017, ¿qué sucedía? La Corte emite resoluciones vinculantes solamente de forma abstracta y deja en ese diálogo y en esa glosa jurisprudencial que sean los colegiados los que vayan decantando dijéramos, las especificidades de las cosas. En este orden de ideas, los colegiados siguen pronunciándose, sigue habiendo reenvíos, hay una jurisprudencia muy heterogénea entre ellos y hay varias contradicciones. Sin embargo, la Corte conoce de una acción de inconstitucionalidad importante, la 10/2014, y en esa establece que los parámetros de constitucionalidad resueltos son generales, el estudio es abstracto de constitucionalidad, se irá completando y enriqueciendo conforme vayan yendo a casos futuros. Si bien es cierto, esto fue en materia penal, analizando el Código Nacional de Procedimientos Penales, lo interesante es en considerar, y esto es la crítica más fuerte que se hace a esto, ya escuchamos lo que nos dijo el doctor Herrera, es que la crítica es considerar a los tratados internacionales que tutelan derechos humanos como parámetros de regularidad constitucional, porque eso desvirtúa, obviamente, la naturaleza misma del control de convencionalidad, acotándolos a una finalidad de control que, obviamente, enmarca o es el límite de interpretación y de aplicación de la Convención Supranacional. Aquí nos vuelve el legislador racional 3 años después, 2021, y dice, a ver,
voy a quitar plenos de circuito, voy a crear plenos regionales. Tiene que resolverse la contradicción de tesis, debe ser más fluido el diálogo entre los órganos judiciales. Eso hace que el Consejo de la Judicatura se pronuncie, lo reglamente, y aquí les quiero dejar una cereza, la pepita de la mina. El amparo en revisión 355/2021, resuelto hace apenas año y medio, y dice la Corte, bajo una nueva reflexión, se separa parcialmente de la jurisprudencia 20/2014, y en la última parte debe de interpretarse que la última parte del artículo primero constitucional, esa porción normativa, se refiere a la restricción y suspensión del ejercicio de los derechos humanos que regulan el diverso numeral 29 constitucional, facultades extraordinarias. Entonces, voy a dejar esto aquí. Sé que estoy como los cuentos de las películas de terror, pero más adelante vamos a ver esa metodología. Muchas gracias. Muy interesante, doctora. Eh, un estudio muy integral que con lo que nos ha dicho Alfonso y has agregado tú, creo que es muy interesante. Y yo he dicho que el derecho es una construcción lingüística, requerimos del lenguaje. Y entonces a partir de 1994, cuando se empezó a participar como un tribunal constitucional con las controversias constitucionales, ya con ley reglamentaria y las acciones de inconstitucionalidad, se creó un concepto que es la regularidad constitucional. Y la Corte rechazó en su momento, después de la reforma de 2011, la idea de bloque de constitucionalidad, porque incluía los tratados internacionales. Y entonces es como, bien lo has dicho, es heterogéneo. Inclusive hoy leía una sentencia de un tribunal colegiado de circuito, jurisprudencia publicada este año, de que la jurisprudencia de la Corte mexicana no puede ejercer los órganos judiciales control de convencionalidad, porque es inmutable. Entonces es algo que también hay que ver hasta dónde va a imperar la razón o los dogmas, como bien dices, ese artículo 17 que privilegia el fondo por la forma. Creo que poco se ha estudiado y analizado la importancia de esa gran reforma. Muchas gracias, doctora Macarita. Bueno, ahora vamos a ver al doctor Luis Gerardo Rodríguez Lozano. Adelante, por favor. Bienvenido al foro. Él es profesor de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ha escrito varios libros sobre diferentes temas, principalmente del área administrativa, constitucional, y pues ahora ha sido parte de trabajos en cuanto a los efectos de las sentencias en algunos textos que hemos participado con él, que él ha coordinado, y también es director de una revista reciente, una revista científica de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Luis, es un placer recibirte. Gracias por responder a la convocatoria. Bienvenido. Adelante, por favor. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias. Y pues para mí es un gran placer estar aquí con destacados juristas como lo es la profesora Elizondo Gasperín y el profesor Herrera García, y por supuesto el que me antecedió en la voz, el doctor Lascano. En verdad muy agradecido de poder pues intercambiar reflexiones y por qué no también aprender, puesto que no es muy común estar compartiendo mesa con juristas tan eminentes. Del profesor Herrera García recuerdo, yo tengo un libro firmado por él, una vez que vino aquí a Monterrey. Bueno, seguramente el doctor ya no se acordará de mí, pero yo sí, y ahí tengo su libro firmado. Muchas felicidades a todos y mis respetos a todos de corazón.
Y bueno, hago un pequeño énfasis en la profesora Gasperín, que es casi paisana de estas tierras de Monterrey, aunque no le deseo que venga en los próximos meses porque va a haber excesivo calor, pero si llegara a venir, pues acá tiene usted su casa, así como también, por supuesto, el profesor García y el profesor Lascano. Bueno, pues derivado del tema que nos ocupa este día, pues lo primero que se me ocurre decir, ya que escuché las disertaciones iniciales, por supuesto, con un gran calado académico, pues que me recuerda un poco las palabras de un jurista que yo admiré mucho, que era más historiador, pero también era jurista, el profesor Arnaldo Córdoba. Y él señalaba que, pues él por hacer el destino era jurista, pero se dedicó más a la historia, y pues particularmente de la Revolución Mexicana, pero decía que el derecho en muchos sentidos le parecía muy decepcionante, pero que se conciliaba con él por la doctrina. Y no sé, pero creo que de cierta forma tiene razón, pero también la doctrina es muy bonita. Y bueno, pues lo primero que podría decir yo de las restricciones constitucionales es un poco lo que ya mencionaron los anteriores ponentes, pero también quisiera agregar que en teoría, digo, como dice el profesor Arnaldo Córdoba, en teoría, pues la doctrina que ha impulsado mucho estos cambios, en mi opinión, pues es la doctrina del neoconstitucionalismo, de autores como Ronald Dworkin, Guastini, el profesor Luis Vigo. Y recuerdo que el profesor Luis Vigo y Guastini, bueno, Dworkin pues es una tradición anglosajona, señalaban que los derechos humanos hay que verlos siempre en su visión más positiva, más evolutiva y no restrictiva, ¿no? Y aquí estamos hablando de las restricciones, cuando pues obviamente sería más conveniente, si viviéramos en un estado de derecho sólido, pues que estas restricciones fueran realmente excepcionales, ¿no? Yo me voy a sentar más a lo de la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Pero lo primero que me llama la atención mencionar es que hay que tomarnos los derechos humanos, como decía Ronald Dworkin, con mucha seriedad, porque todo lo que pasa en el campo de los derechos humanos afectan de manera radical a nuestra vida, para bien o para mal. Por eso las consecuencias en materia de derechos humanos son importantes para el Estado de Derecho y para el desempeño que podamos tener como sociedad en la vida diaria, ¿no? Y antes de, también quisiera comentar algo, y esto es una de las decepciones, ¿no? Como decía Arnaldo Córdoba, ¿no? Antes de entrar a los cuestión de estas restricciones constitucionales, yo quiero recordar o traer a colación que el arraigo antes estaba consagrado a nivel legal, pero cuando estaba consagrado a nivel legal y no a nivel constitucional, pues muchas veces se tumbaba en juicio por la violación al principio de presunción de inocencia, pero luego se pasa a nivel constitucional, y esa es una decepción, porque lo pasan a nivel constitucional y ya es más complicado combatirlo, ¿no? Entonces ahí vemos cómo, si finalmente los derechos humanos hay que verlos como una posibilidad para contrarrestar al poder público, desde nuestra perspectiva de los ciudadanos, pues el momento que consagran el arraigo a nivel constitucional, pues esa es una forma de cómo el poder público siempre ha tenido una cierta forma o manía de controlarnos, o de tener una visión autoritaria. Y ahí quiero recordar un libro de un profesor que yo no tengo el privilegio de conocer, pero su libro me parece excepcional. Quizás algunos de ustedes lo conozcan, que es el libro del profesor Silva García, y no recuerdo, es sobre el principio pro homine, pero es un libro de restricciones constitucionales, y hay una frase que el libro es muy bueno en mi opinión, pero también es muy seductor el título, porque señala que si se puede constitucionalizar el autoritarismo. Y eso me llamó mucho la atención de ese libro, ¿no?
de cómo ese libro, en mi opinión, pues tiene un fuerte talante y compromiso con los derechos humanos, pero ahí vemos cómo en la medida en que se pueda constitucionalizar el autoritarismo, como señala el profesor, pues eso es un atentado al Estado de Derecho y es ya de entrada ahí, ese simple hecho es, como dice Arnaldo Córdoba, es pues profundamente decepcionante, ¿no? De cómo nuestros gobernantes, en lugar de estar preocupados por el bien común, por, por generar que haya una cohesión social en la sociedad, pues están más preocupados en cierta forma, de controlar a la sociedad y tenernos esclavizados por las cadenas del poder. Y en ese sentido creo que es importante ver la prisión preventiva oficiosa, de cómo fue derrotada en esta última resolución de la Corte del caso Rodríguez, y si mal no recuerdo, García Velázquez, Rodríguez, sí. Velázquez, García Rodríguez y Reyes Alpizar, ¿no? Y yo creo que lo primero que se me ocurre, es importante señalar que la prisión preventiva oficiosa, pues de una u otra forma siempre ha existido en todos los países, existe y seguirá existiendo, pero el problema yo creo que la cuestión no es suprimirla, sino de limitar de forma estricta y rigurosa sus criterios de aplicación y para qué delitos procedería la prisión preventiva oficiosa y si debe ser aplicada, que sea por excepción, pero no como la regla. Y es decepcionante cuando un gobernante, ahora que fue todo este caso, no voy a mencionar nombres, pero ahí los pueden buscar en YouTube, ¿no? Es muy decepcionante cuando un gobernante se, llega al atrevimiento de defender la prisión preventiva oficiosa, porque eso es una brutalidad contra de la dignidad del ser humano y es una brutalidad y una desfachatez que un gobernante se atreva a defenderla. Pero sí se atrevieron, eso es lo grave y lo lastimoso, ¿no? Entonces, nuevamente, tiene razón Arnaldo Córdoba. Cuando uno escucha esas palabras de un gobernante que se dice guardián del bien común, pues es realmente una tristeza. Reducen el derecho a un mero juguete de los poderosos, ¿no? Pero aquí la cuestión es, como les dije, o sea, ver en qué caso se va a aplicar la prisión preventiva oficiosa y, y debe ser por excepción su aplicación y debe estar plenamente justificada para aplicar esa prisión preventiva oficiosa y en qué casos, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quería señalar. Como tengo 3 intervenciones, yo quisiera también dejar nuestros dos para ahora que continúe, pero yo creo que lo importante es dejar asentado que los derechos humanos, como dice Carlos Santiago Nino en su libro Ética y Derechos Humanos, es el gran invento en la historia de la humanidad, pero siempre han estado amenazados por gobernantes que se omnibulan por, se enloquecen, como dice Michel Foucault, por la codicia y por el poder. Y es frente a esos gobernantes que la sociedad debería, pues, alzar la voz y pues protestar, porque la protesta también es parte del derecho, ¿no? Bueno, por mi parte sería Muchas todo en esta gracias. primera intervención. Muchas gracias. Muy interesante, estimado Luis Gerardo. De hecho, recordé también al doctor Cipriano Gómez Lara que decía que el abogado tiene que transitar en 3 planos conceptuales, del paraíso de los conceptos al purgatorio de las normas para aterrizar en el infierno de la realidad. Entonces, ahí está también un gran maestro tratando de enseñarnos también el camino, ¿no? De análisis de esos 3 planos conceptuales. Muchas gracias, doctor Luis Gerardo. Le toca el turno al querido doctor Alfonso Herrera, por favor, adelante. Muchas gracias, Tocayo. Pues quizá retomar en el punto en donde lo dejé en mi primera intervención y que es en esta, digamos, evolución y escalada de criterios que la Corte ha tenido
y hablar de las dos fases últimas que he identificado en la evolución del sistema de derechos humanos y por lo tanto una parte importante de este sistema, las restricciones. Y la cuarta fase que yo identifico es una normalización de los estándares de derechos establecidos en tratados internacionales en la jurisprudencia de la Corte. ¿A qué me refiero? A que antes de la reforma, sin lugar a dudas, era muy complicado entender que la Corte estuviese en la línea de considerar tratados internacionales, y esto se debió fundamentalmente a una interpretación anacrónica del artículo 133 de la Constitución por muchas décadas. Pero después de la 293 ha habido una suerte de, digo yo, normalización de los tratados en los amparos, en revisión, en la vía directa y en la vía indirecta, desde luego tomando en consideración siempre, y esto se convirtió en el centro de las consideraciones de las sentencias, las restricciones. Esto es normalización de los estándares y de los criterios jurisprudenciales, por ejemplo, de la Corte Interamericana, las sentencias emitidas en casos contenciosos, pero no nada más sentencias de la Corte Interamericana, sino que podemos observar de manera normalizada en los amparos, en revisión en las salas, por ejemplo, la cita y la fundamentación en el marco jurídico, sobre todo jurisprudencial, de observaciones generales de los comités de Naciones Unidas, por ejemplo, en relación con derechos políticos y civiles, es decir, los que emanan del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, o incluso observaciones generales que emite el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, por lo tanto, del otro pacto, del Pacto de los DESCA, además de tratados internacionales del propio sistema interamericano más allá de la convención, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en la normalización de la Convención de Belém do Pará, estoy pensando en la convención que tiene que ver con los derechos de las personas en situación de discapacidad, tanto de Naciones Unidas como del sistema de la OEA. Estoy pensando también en criterios incluso del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cómo nos ha llegado, por ejemplo, la cita y la fundamentación de criterios del Tribunal Europeo a través de las citas que realiza la propia Corte Interamericana en ese diálogo transnacional y transcontinental que realiza todo el tiempo la Corte Interamericana con el Tribunal Europeo. Por lo tanto, si nosotros analizamos algunas sentencias relevantes, por ejemplo, en materia de libertad de expresión, vamos a encontrar criterios también del Tribunal Europeo citados, recogidos en las sentencias de la Corte Mexicana. Por lo tanto, hay una, digo yo, normalización, sí, pero con el dique de las restricciones, precisamente constitucionales, siempre y cuando no se trastoquen las limitaciones que la propia Constitución mexicana establece cuando hablamos del contenido de los derechos humanos que se están todo el tiempo desarrollando nuestra actividad jurídica, administrativa, legislativa en nuestro país. La quinta fase es algo que ya ha mencionado tanto el profesor Martínez Lascano como el profesor Luis Gerardo Rodríguez, que es una fase que está todavía por explorarse y qué es lo que va a suceder con la Corte cuando empiece a analizar la recepción de las sentencias que ha emitido la Corte Interamericana en contra de México y en donde ha ordenado la modificación de la Constitución, que es algo que no ha realizado de manera frecuente en el sistema interamericano y que contra México lo hizo por una partida doble y de manera sucesiva. Esto es, no siendo una regla general y no siendo un patrón de conducta de la jurisprudencia interamericana, lo había hecho apenas quizá en 2 ocasiones la Corte. Lo hizo quizá en el caso de Chile, que es el más relevante, la última tentación de Cristo, precisamente en el caso chileno. Y lo hizo en un caso contra Barbados, en el caso Boyce contra Barbados, donde ordenó también la modificación de su constitución. Para México, pues es de alguna manera una situación comprometida, en el sentido de que nuestro país ha servido de modelo como un país que si su constitución no cumple un compromiso internacional desde la redacción de la norma suprema, la Corte Interamericana no le quedó más remedio que ordenar la reforma en el sentido de supresión de 2 figuras, como sabemos, la figura del arraigo establecida en el artículo 16 de la Constitución. En el caso Sompaste Tepile contra México, lo que la Corte estableció fue que había que considerar las vías de reforma de la norma del cual se desprende
la violación a la Convención y encontrar entonces el cumplimiento del artículo 2 de la Convención, que nos dice que los países o estados partes se comprometen a adecuar sus ordenamientos internos para hacerlo compatible con la Convención. En ese sentido, la Corte Interamericana ordena en su parte tactile esta reforma y lo hace todavía de manera más explícita y directa cuando habló de la prisión preventiva oficiosa en un sentido de interpretación de prisión preventiva sin justificación, sin motivación y en un sentido automático al ordenar la modificación precisamente del artículo 21 de la Constitución, si no recuerdo mal, para establecer que estos supuestos de prisión preventiva oficiosa, en un sentido de entenderla como una prisión automática, viola la presunción de inocencia, por lo tanto viola la Convención Americana y viola el artículo 2 también, y ahí sí se ordena de manera directa y explícita que, que México debe reformar su constitución en el sentido de suprimir esta figura de el ordenamiento constitucional. Por lo tanto, lo que va a hacer la Corte en la próxima fase y que está por hacerlo en las próximas semanas es analizar estos expedientes varios en donde tendrá que establecer y revisar los alcances de aquellos criterios que estableció en el caso Radilla para hablar de cómo cómo recepcionar, entre comillas, las sentencias condenatorias cuando incluso se ha ordenado la modificación de la Constitución. En mi última intervención, pues quisiera hacer una elucubración sobre qué puede ocurrir con el efecto de esa recepción, ¿no? Para poder hablar de ese tema. Muchas gracias. Muy interesante, tocayo, y la verdad es que recuerdo también un caso de expulsados de Haití contra República Dominicana que en la Constitución establecían el jus sanguinis y ordenó también que pues, se estableciera el jus soli. Pero algo muy interesante que me recuerda es que creo que es la primera vez que la Corte, al hablar de control difuso de convencionalidad, dice que no solamente debe ser a las leyes, sino también a las normas constitucionales, que eso es algo que realmente sí, para mí, no tengo, al menos que lo digan, otro antecedente donde específicamente se diga que en la Constitución, y también hay que decirlo, en la ley de amparo, en el artículo 61, deja en estado de indefensión a las personas porque contra reformas y adiciones a la Constitución es improcedente el juicio de amparo. Independientemente, yo creo que también ahí tendríamos que empezar. Doctora Macarita Elizondo, adelante por favor con sus 7 minutos que muchos, bueno, casi todos tienen el tiempo contado porque tienen otra actividad. Queremos terminar en el tiempo prometido. Gracias, tocayo. Adelante, doctora Macarita. Bueno, pues en esta hemos estado hablando los tres sobre el tema que nos convoca, que es precisamente los alcances restrictivos de derechos humanos de rango constitucional que se han dado a raíz de esta glosa jurisprudencial. Ya escuchamos que la Corte está por pronunciarse sobre casos emblemáticos que devienen de ejecución de sentencias de la Corte Interamericana, pero déjenme decirles que en esta línea del tiempo de lo que yo había posicionado en mi primera intervención, por favor, no dejen de leer el amparo en revisión 355, para que sea más fácil recordar el número 355, diagonal 2021. Ese amparo en revisión tiene una fuerza vinculante, lo emite el Pleno de la Corte y curiosamente parte de varias preguntas. Déjenme leerle las preguntas que se hace el propio Pleno y nada más pongan atención, la ponente fue la ministra Norma Piña. Y empieza a preguntarse el Pleno. Lo resuelto en la contradicción de tesis 293, diagonal 2011, que también la resolvió el Pleno, en la porción impugnada con el parámetro de control de regularidad constitucional ya establecido, el Pleno continúa. Es necesario que el Pleno interrumpa y sustituya la jurisprudencia 20, diagonal 2014, en lo que se refiere a restricciones expresas
al ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional, o bien este pleno, con una reinterpretación de esa tesis, podría llegar a diferentes conclusiones. Fíjense cómo, y además otras tantas preguntas. La siguiente pregunta es, ¿el tribunal es competente para declarar la incompatibilidad del contenido de alguna regla constitucional que restrinja desproporcionadamente un derecho humano contenido en la misma? Estuvimos escuchando precisamente al doctor Gerardo Rodríguez sobre el análisis que hizo tan detallado de los derechos fundamentales, y entre ellos a no ser detenido oficiosamente o de privarnos de la libertad en una práctica de una inspección de personas y vehículos, etcétera. Y la Corte se pregunta, ¿esa competencia para conocer de estos casos es exclusiva de este alto tribunal o tendrían los demás tribunales del país, todos? En fin, les invito a que lean la acción, el amparo en revisión 355 diagonal 2021, resuelto hace año y medio. Y esto concluye es más, entre sus múltiples partes considerativas, así textualmente lo dice, metodología para determinar si una restricción a derechos humanos de rango constitucional es compatible con el parámetro de control de regularidad constitucional. Y empieza a decir cuál es la metodología. Entonces, imagínense una resolución de un amparo en revisión que es vinculante y establece esa metodología y concluye. Las normas del parámetro de regularidad constitucional, especialmente las restricciones constitucionales de derechos humanos en relación con estos, no se relacionan en términos de jerarquía, sino de justificación. Y si bien el principio de proporcionalidad ha sido utilizado tradicionalmente por este alto tribunal para examinar la constitucionalidad de normas secundarias, también puede ser utilizado para determinar si una norma restrictiva de derechos humanos de rango constitucional, como el arraigo, es o no compatible con el propio parámetro de control de regularidad constitucional, pues así lo ordena el propio artículo primero constitucional. En fin, quiero invitarlos a la lectura de ese amparo en revisión porque nos permite esta unicidad de la glosa jurisprudencial, y me quedo con la duda que me ha sembrado el doctor Gerardo Rodríguez de si el maestro Arnaldo Córdoba es precisamente papá del doctor Lorenzo Córdoba. Tengo entendido que sí, por la familiaridad de las profesiones, historiador y abogado. Y vaya que grandes personalidades en nuestro régimen democrático ambos. Muchísimas gracias en este segundo encuentro, y me espero a mis conclusiones al final. Gracias, Macarita, muy interesante nuevamente. La verdad es que es como la casa del jabonero, uno ya va agarrando certeza y de repente viene algo contrario, y ahora con los plenos nos encontramos con muchas diferencias, y yo creo que los temas nacionales deberían de ser tratados únicamente por la Corte, no dejarles a los tribunales colegiados de circuito temas nacionales, porque van a estar generando contradicciones constantemente. Al menos eso pienso. Estimado Luis Gerardo, por favor, 7 minutos. Adelante, por favor. Ok, pues bueno, pues primero que nada, pues nada más comentarle a la profesora Elizondo que sí, Arnaldo Córdoba es el padre del profesor Lorenzo Córdoba. Y lo que señalé de que decía el profesor Arnaldo Córdoba que el derecho le parecía decepcionante, lo pueden en Yahoo, mientras en YouTube está una conferencia de él, una entrevista que le hacen unos estudiantes de la Facultad de Derecho de la UNAM, y ahí muy al principio de esa entrevista, él señala que el derecho le parece un fenómeno de alta decepción. Para no vayan a pensar que yo lo inventé.
porque como la crítica sí es bastante, me llamó que se me hizo muy severa, pero bueno, pues creo que hay que leer de todo, particularmente me gusta leer todo y formarme ahí un criterio modesto y personal. Pero ya para continuar con esto, pues quisiera señalar ahora la relación que existe entre los derechos humanos de fuente nacional e internacional, pues todo esto que ahora estamos hablando nos muestra cómo hay una relación entre estos derechos. Y aquí habría que ver algo que ya han estado tocando mucho el doctor Herrera García y la doctora Elizondo Gasperín, es si se puede discutir la inconvencionalidad. Hasta hace poco no, pero yo pienso que ahora, con esta última resolución de la Corte Interamericana, sí se puede ya llegar a la inconvencionalidad. Y aquí también habría que también señalar que la incorporación de todo este nuevo paradigma que estamos viviendo es también debido a cómo todas estas normas internacionales las incorporó el Estado mexicano. Y también en ese sentido, pues cada Estado es soberano para ver cómo incorpora esas normas internacionales en su corpus nacional y qué impacto le van a tener en ese corpus nacional. Y aquí también ahora quisiera referirme al artículo primero de la Constitución, que fue, en mi opinión, pues cuando fue la reforma de derechos humanos de 2011, pues ese artículo me parece altamente revolucionario y por eso nuevamente recomiendo el libro del profesor Silva García. Y aquí señala el artículo primero constitucional una igualdad entre las normas nacionales e internacionales de derechos humanos que en tal caso, aquí vemos que existen dos fuentes, una fuente nacional y una fuente interamericana, pero es desafortunado que en la Corte se haya decantado por una jerarquía constitucional y en lugar de hacer una interpretación sistemática para ver qué entiende por derechos humanos y qué solución le va a dar a los conflictos entre normas y en qué momento se va a optar por la guerra, pero qué solución se le va a dar, pero la Corte optó por una interpretación de rango constitucional en detrimento de una interpretación sistemática que lo abordara de forma más armónica lo nacional conforme con lo internacional, porque también aquí hay que ver que de la forma en cómo está incorporada el artículo primero constitucional hay normas nacionales y normas interamericanas, pero las dos tienen carácter constitucional, porque se habría de sacrificar la internacional en aras de darle valor a la norma constitucional. Y aquí vemos también cómo ya hay una restricción constitucional ahí que lejos de favorecerle al ciudadano, pues en muchas circunstancias le puede perjudicar. Y aquí también, pues yo creo que no habría, si se sacrificó la visión interamericana por la visión constitucional, pues yo nada más quisiera comentar que no se trata de como a veces se pueda pensar, ¿no? En visiones muy nacionalistas que estamos siguiendo soberanía, sino no se trata de un aspecto de soberanía, sino de la defensa de los derechos humanos, de la salvaguarda de los derechos humanos para beneficio de la sociedad. Y yo aquí ya me quedaría para dejarlo para mi última intervención, ya lo último. Gracias, gracias, estimado Luis. La verdad es que sí, no se puede en abstracto, creo yo, decidir qué norma debe privilegiar. Y algo muy importante que no se ha dicho con estas palabras, pero los tratados internacionales en el aspecto sustantivo son de aplicación directa, no requieren de ninguna norma secundaria, llámese constitucional o legal, para que tenga plena vigencia su exigibilidad. Bueno, ya no los voy a llamar, ya ustedes para que aprovechemos más el tiempo, terminaríamos con Alfonso, Macarita y Luis en ese orden y agradecemos mucho la participación de ustedes. Realmente creo que más que haber resuelto los problemas, vemos que hay mucha complicación y creo que es necesario desde la academia empezar a abordar estos temas
de manera clara y contundente, porque el derecho es un producto cultural y una deficiencia estructural es que en los planes de estudio pues no se analizan estas cuestiones que realmente es derecho vivo. Adelante, Alfonso, por favor. Muchas gracias, tocayo. Bueno, yo solamente quisiera concluir con dos ideas. Una que ya había anunciado en mi eh, intervención anterior, que es qué va a hacer la Corte con con los expedientes varios que se vienen. Y número dos, lo que me surgió una inquietud de lo que acabas de mencionar, tocayo, respecto a la aplicabilidad directa de los tratados y que a veces podemos pasar por alto que también requiere de entender que hay una aplicabilidad directa de la Constitución cuando hablamos de restricciones. A eso me quiero referir al final. ¿Qué va a hacer la Corte con los expedientes varios? Tendrá que determinar, me parece a mí, replicar, no quedaría, me parece, una opción distinta interpretativa más que posicionamientos de nuevos integrantes del Pleno que pudiesen tener una visión en contrario, pero creo que tendría que replicar los criterios del 912 diagonal 2010 en el sentido de que las sentencias condenatorias no pueden ser cuestionadas y que tienen que cumplirse en sus términos. En segundo lugar, que la jurisprudencia de la Corte Interamericana, cuando México ha sido parte de los casos contenciosos, es vinculante y por lo tanto no puede existir, en el sentido también del criterio que acabo de mencionar, alguna posibilidad de excepcionar lo que la Corte ha establecido cuando el Estado mexicano ya compareció en un litigio internacional y ha perdido justamente el litigio ante la propia Corte. Y en tercer lugar, bueno, que los criterios establecidos en las sentencias condenatorias, desde luego tienen que cumplirse en el sentido de que ahí me parece que hay un doble escenario. La Corte puede establecer que solamente replicar lo que dice la sentencia condenatoria, es decir, ordenar que se cumpla la modificación de la Constitución y notificar, por lo tanto, dar vista a los órganos facultados para iniciar las reformas a la Constitución, que es el presidente de la República, que es los legisladores, para que inicien el procedimiento de reforma y por lo tanto impulsar el 135 de la Constitución, pero ya no con un margen de actuación para los legisladores o el poder reformador, sino que estableciendo el efecto, que es que deben eliminar las figuras que la sentencia estableció, con lo cual eso va a plantear un conflicto político sumamente ríspido. Ese es, digamos, el escenario más complicado para la Corte con estos expedientes. Respecto a la segunda idea, con estos 2 minutos y medio que me quedan, quisiera solamente mencionar lo que el Senado aprobó el día de ayer en la Comisión de Justicia y que es modificar en algún sentido cómo entendemos la suspensión en materia de amparo. Y aquí me interesa establecerlo porque se establece una especie de regresividad de la protección judicial de los derechos en materia de amparo, ¿no? Hay dos cuestionamientos ahí. Lo que aprobó el Senado en comisiones o en la Comisión de Justicia fue establecer que los jueces de distrito, cuando conozcan de la suspensión, no puedan ponderar y siempre deban privilegiar el interés social y por lo tanto eso dificultará el otorgamiento de la suspensión cuando hablamos de violaciones que potencialmente violen derechos humanos. Esto es muy problemático. Pero en segundo lugar, establece también que no puede haber efectos generales en la suspensión de normas de carácter general y claramente está haciendo alusión el Senado en comisiones a la cuestión relacionada con la ley de la industria eléctrica, en donde jueces de distrito suspendieron con efectos generales. Claro, hay una especie como de digamos, de contraataque desde el legislativo. Lo que me interesa establecer con esto es que, ya que lo mencionaba el doctor Martínez Lascano, habría que quedarnos con la idea de que esta modificación, si se aprueba, porque se puede aprobar por mayoría simple, tendría que declararse inconstitucional por la Corte, me parece, porque está violentando el principio de progresividad en la protección judicial en materia de amparo para los derechos y porque está de alguna manera contraviniendo la autonomía del Poder Judicial de la Federación en la toma de decisiones relacionadas con la suspensión. Pero además, el 107 establece claramente que cuando tengamos que analizar la suspensión, los jueces tengan que ponderar, hacer un ejercicio ponderativo entre los derechos individuales y el interés social o el aspecto colectivo. Y aquí es donde viene la idea de que debe haber una aplicación directa de la Constitución. Es decir, si la ley no nos da para poder satisfacer la protección, la aplicación directa de la Constitución
y también la aplicación directa de los tratados, que ahí no hay una cortapisa y no hay, digamos, un filtro a través del cual tenga que haber una aplicabilidad. Este bloque tiene que aplicarse de manera directa por los jueces federales y por los jueces incluso del fuero común y darle sentido normativo a las normas supremas. Creo que esta idea es fundamental para cuando pensemos en estos temas hacia adelante, incluso hablando de las propias restricciones. Muchas gracias y ha sido un gusto para mí poder participar en este espacio. Gracias, doctor. Un placer. Bueno, Adelante, sí, gracias. Bueno, no podemos negar que uno de los aciertos de la reforma del 2011 fue precisamente que nos obligó como nación a voltear, a ver más allá de nuestras fronteras y sobre todo ver que hay problemas que ya se han debatido en otras regiones del hemisferio y obviamente incorporar la interpretación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Nacional, la Corte en México, marca esa política de razonabilidad abstracta y delega a los tribunales colegiados que lo vayan aplicando y construyendo. Eso no hay vuelta para atrás. A través de esos controles abstractos, la Corte reserva esas políticas de razonabilidad. De lo contrario, pues obviamente podríamos entonces caer en que si hubieran todas las autoridades jurisdiccionales del país tuvieran la facultad de inaplicar al caso concreto una restricción constitucional, pues se produciría un estado de incertidumbre generalizado respecto del contenido y alcance del parámetro de regularidad. Entonces, la Corte establece de manera abstracta los conceptos y cada caso concreto, hasta ahorita las autoridades federales, no los locales, han ido, me refiero a órganos jurisdiccionales, han ido decatando eso. Aquí lo que me interesa es la glosa jurisprudencial que se va interpretando, pero se va interpretando demasiado lento. Ahí sí coincido con lo que hemos dicho. Me preocupan esos plazos que median entre el acto impugnado, entre la demanda, entre el dictado de la sentencia. Pasan años y esa glosa pasaron 5 años para que podamos ahorita apreciar en conjunto discutir sobre la protección más efectiva de los derechos humanos. Pasaron otros 5 años para que tuviéramos integrado el parámetro de constitucionalidad. Igualmente pasaron 5 años para que los justiciables tuvieran mayores elementos de defensa y 10 años han pasado y han exigido remisiones de asuntos a los tribunales colegiados y múltiples contradicciones. Y hasta ahorita, después de 10 años, nos seguimos reuniendo la academia para visualizar las nuevas vías que redunden en la protección más efectiva de derechos humanos. Yo quiero concluir con una acotación. Coincido en que nos estamos acercando no nada más a doctor Herrera, a resolver los pendientes y en estos casos los expedientes varios. Nada más hago una acotación. No, la Cámara de Senadores no resolvió ayer. Apenas es la comisión, es un dictamen de la comisión y sí está bastante complicado el contenido, como usted lo refiere, sobre las restricciones a una gran figura que es la suspensión en el amparo. Pero yo quiero invitarlos a reflexionar. Dentro de esta conflictiva política, fíjense que los sujetos que más han interpuesto, los sujetos legitimados que más han interpuesto acciones de inconstitucionalidad para que la Corte vaya estableciendo criterios abstractos, ¿cuál creen que es? El Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. ¿Y qué creen que está pasando ahorita en iniciativas presidenciales a partir del 5 de febrero? Pues lo quieren quitar. Entonces, ¿por qué? Porque pues es una piedra en el zapato. Entonces, yo sí los quiero invitar a que no perdamos la oportunidad de como foro académico
insistir en que nos inviten al Parlamento abierto, a los foros de debate, en esas comisiones de dictaminadoras, porque es precisamente donde podemos incidir. No es justo que nos enteremos la academia a toro pasado. Pues ayer, y créanme, a las 2 de la madrugada estábamos mandándonos en los chats de abogados, fue un poquito antes, pero estamos sentados aquí dando la primicia en lugar de haber dicho, nos sentamos hace medio año con la comisión dictaminadora o hace unos meses y nos invitaron y nosotros dijimos, por ejemplo, y con esto concluyo, estaremos ya en la antesala para que las acciones de inconstitucionalidad no nada más estén legitimados órganos de gobierno, grupos parlamentarios minoritarios o organismos constitucionales autónomos, sino la ciudadanía a través de dijéramos, litigio estratégico. Es interesante. Ahí se los dejo de tarea. Muchísimas gracias, Alfonso. Gracias, doctora Margarita, y por favor, Luis, adelante. Bueno, muchas gracias, Alfonso. Pues muy interesante estas últimas dos intervenciones que se dieron en el uso de la voz, y pues yo estoy muy de acuerdo con lo que se acaba de señalar la doctora Elizondo y por supuesto también con lo que señaló el doctor Herrera. Me parece que estamos viviendo una época pues bastante trascendental, o como decía el filósofo Gregory Lukács, hoy en día vivimos entre luces y sombras, y no sé si más sombras que luces, pero por ahí vamos, ¿no? Tristemente. Pero creo que entre las luces que podemos ver es que es lo que hemos estado escuchando esta tarde, ¿no? Que el derecho internacional humanitario, pues de una u otra forma, con sus pros y contras, ha impactado con fuerza en el ámbito nacional. Y ahí en aras de cómo expandir la esfera de los derechos humanos como límites al poder del Estado con legalidad, debido proceso, y que se tomen con seriedad los compromisos internacionales. Sé que por supuesto que no es fácil, porque el poder público siempre va a tener la pretensión de que no lo fiscalicen, de que no lo critiquen. Tan solo basta leer esa obra inmortal de Franz Kafka, El proceso, para que veamos cómo es el poder y lo inmune, lo impune que se convierte el poder. Creo que en esa obra del proceso de Franz Kafka se puede aprender más derecho, o mucho derecho, más de lo que uno pueda pensar. Y yo creo que como una conclusión es que estamos en una plena vigencia de los derechos humanos, pero también, a pesar de que tienen plena vigencia, pues también son fuertemente sometidos, criticados, cuestionados, y de ahí este tema de las restricciones constitucionales. Pero afortunadamente, bueno, pues también hay que mencionar los avances que se han logrado con mucho esfuerzo, y ahí quiero señalar pues a las conclusiones que se llegó en esta última sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra de la prisión preventiva, que como les dije, tristemente me resultó detestable escuchar a políticos mexicanos cuestionando esa sentencia y defendiendo la prisión preventiva oficiosa. Digo, porque ahí uno se dice, estos señores cobran un sueldo para pisar la dignidad de los mexicanos, o cobran un sueldo para promover los derechos humanos, como dicen en sus campañas políticas, pero llegando se les olvida muy pronto. Y lo más triste es que todavía les aplaudimos. Pero bueno, ahí en conclusión se llegó eh, a, a rescatar la vigencia de los derechos humanos, y ahí se señaló que voy a leerles las notas que tomé, que el artículo 319 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México de 2019 de la Constitución, de acuerdo a su texto reformado en el 2008, los que fueron aplicados en el presente caso, párrafo 164, contenían cláusulas y siguen conteniendo, en el caso del artículo 19 de la Constitución, que resultan contrarias a varios derechos de la Convención, como no ser privado de la libertad arbitrariamente, control judicial de la privación de la libertad, presunción de inocencia, igualdad y no discriminación. Y el Estado, aquí se señaló que el Estado mexicano vulneró
esos derechos en relación con la obligación de adoptar disposiciones de derecho interno establecidas en el artículo 2 del referido tratado en contra del señor García Rodríguez y Reyes Alpizar. Y aquí lo que me pareció impactante y también quiero destacar que como testigo experto compareció en este caso el profesor y ministro en retiro José Ramón Cosío, que también ahí está su intervención en YouTube, que por supuesto la recomiendo mucho. Y lo que luego uno cuando ve estas cuestiones y esta brutalidad de estas personas, tenía ya más de como 15 años en prisión preventiva oficiosa y que todavía se atrevan a defender la prisión preventiva oficiosa, es ahí donde creo yo que también, a pesar de que es muy ácido el comentario de Arnaldo Córdoba, pues tiene razón. ¿Cómo podemos ver que se defienda la prisión preventiva oficiosa? Creo que es reprobable y es indignante a todas luces. Y me llamó la atención en todo este foro lo que comentaba la profesora Gasperín en mi intervención pasada, en esta última intervención, de cómo el derecho mencionó la palabra abstracto varias veces, y eso me llamó la atención y me recordó pues que siendo el derecho tan abstracto hoy en día para lo bueno y también para lo malo, pues ahí me recordó las palabras de un libro que yo recomiendo mucho y me parece un libro clásico muy bonito, y el jurista recién ha fallecido, que es Alejandro Nieto García, que se llama Los límites del conocimiento jurídico, de Editorial Torte. Es un libro chiquito, es como una correspondencia con un jurista también ya fallecido, Agustín Gordillo, y ahí Alejandro Nieto en su primera intervención, él señala pues que el derecho está lleno de telarañas y lleno pues de cosas muy cuestionables, ¿no? E inclusive hoy con este nuevo mecanismo de, de la convencionalidad es lo mismo, tiene también sus cosas buenas y sus cosas muy reprobables, pero con todo y todo lo que le podamos cuestionar, creo yo que hoy quedó claro que ha habido un avance y ya el doctor Herrera García y la profesora Gasperín lo mencionaron en sus intervenciones, y creo que eso es lo que hay que rescatar, que dentro de todo lo que se pueda cuestionar de este nuevo criterio, porque yo creo que me hace también recordar las palabras del profesor español Pablo de Lora, que el derecho también es político. Pues con todo y todo eso creo que es mejor esto que el derecho tan cerrado y tan formalista. Pues por mi parte, en verdad, les agradezco mucho a todos y de corazón, pues un privilegio haber alternado pues la voz con todos ustedes hoy en día. Y si algún día quieren venir a Monterrey, pues aquí tienen su casa. Si se atreven a venir en estos próximos meses, pues también la tienen, aunque ya será responsabilidad de ustedes para el padecimiento del alto calor que seguramente tendrán que soportar. Muchas Muchas gracias, gracias. doctor Luis Gerardo, muy interesante, desde un aspecto filosófico que también es importante cuestionar, analizar y debatir. Bueno, yo quiero agradecer a nombre de la Universidad Autónoma de Chiapas, del Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos, la destacada participación en este foro académico del doctor Alfonso Herrera García. Muchas gracias, tocayo. Espero tener la oportunidad nuevamente de encontrarnos para seguir comentando más temas. Desde luego a la doctora Macarita Elizondo, siempre mi afecto y mi estimación y mi respeto, y a nuestro querido amigo Luis Gerardo, desde el sur, desde Chiapas hasta el norte, pasando por el centro del país. Muchas gracias, buenas noches, nos vemos pronto, cuídense mucho.